Todo lo que sé sobre el Barça de Pep Guardiola, hoy vamos a hablar de eso en este vídeo. Y hoy va a ser un vídeo un poco diferente y de hecho tenía ganas porque va a ser un vídeo más distendido, va a ser más de charla, casi de podcast. Y es que quería hoy un poco comentar las 4 temporadas que el Barcelona vivió con Guardiola, ¿no? Analizarlas un poco profundamente. Me he traído incluso aquí una libreta para apuntar un poco, porque habrá algunas cosas que las tenga que explicar un poco más de forma más visual. Y me gustaría profundizar y sobre todo me gustaría profundizar en el porqué de las cosas, ¿no? En por qué Guardiola pues utilizó el falso 9, por qué Guardiola fichó a David Villa, el error de Ibrahimovic, ¿no? Aunque yo pienso que tampoco fue un error muy grande. ¿Por qué Cesc Fábregas, no? Vamos a ir profundizando en todos estos temas. Va a ser una charla distendida, una charla de tú a tú. Y yo creo que puede gustar. Si te gusta este tipo de charlas, déjame en comentarios y seguiremos haciéndolas, ¿no? Bien, Guardiola viene en 2008, como bien sabemos. Creo que en mayo o en junio de 2008 lo ficha Laporta. Y venía del segundo equipo, ¿no? Del Barça B. Por aquel entonces se llamaba Barça B, ¿no? Viene sobre todo conociendo a la cantera, a la Masía. Pero muchos se piensan que venía ya Guardiola con la idea de que iba a utilizar el falso 9, ¿no? De hecho, en la primera temporada lo más famoso de Guardiola fue el falso 9, ¿no? Aparte de la forma de jugar, de los resultados, del sextete, ¿no? Pero mucha gente se acuerda de ese falso 9, ¿no? Tengo aquí un café preparado. Es bastante temprano, cuando estoy grabando este vídeo. Mucha gente se acuerda de este falso 9 y mucha gente piensa, ¿no?, que Guardiola ya vino al Barça diciendo, bueno, voy a poner a Messi de falso 9, ¿no? Me gustaría explicar un poco, porque Guardiola no viene con esa idea. Guardiola va cambiando de conceptos, va cambiando de ideas. Las primeras temporadas es muy dogmático, luego va cambiando hasta lo que es ahora en el Manchester City, ¿no?, que se adapta mucho a lo que tiene, a sus jugadores y tal. Pero Guardiola, bueno, pone el falso 9, ¿no? O revoluciona la posición de delantero centro con el falso 9 por una serie de circunstancias que vamos a explicar, ¿no? Lo primero de todo, quiero recordar que el falso 9 no lo inventa Guardiola, ¿no? El falso 9 ya existía, pues, desde la época de Di Stéfano, desde la época de Cruyff, la naranja mecánica, ¿no?, que hemos hecho también una serie de vídeos en el canal. Incluso si nos remontamos a una época más reciente, Totti con la Roma también jugaba de falso 9, ¿no?, en ciertas etapas. Y quizás el falso 9 más moderno sea Firmino, ¿no?, con Salah y Mané como extremos en el Liverpool. Pues fijaos, ¿no?, desde los años 40 hasta ahora reciente, pues el falso 9 existe, ¿no? Lo que pasa es que cuando Guardiola utilizó el falso 9, quizás el partido más famoso que se recuerda es el 2-6 al Real Madrid, que pone a Eto'o en la derecha, ¿no?, y a Messi en el centro. Cuando Messi pasa a ser un 9 con la función de falso 9, porque no hay que confundir, el falso 9 es una función, no una posición. Cuando Guardiola pone esto, mucha gente se quedó como, wow, lo que acaba de inventar Guardiola, ¿no?, la genialidad que acaba de sacarse de la manga. Y en realidad es una genialidad no porque él inventase el falso 9, como he dicho, sino porque él tuvo la suficiente capacidad de análisis para decir, vale, ¿qué necesito en este momento exacto de la temporada, ¿no? ¿Por qué surge el falso 9, ¿no? Vamos a entrar en materia. Bien, en 2008, 2009, más o menos a principios del siglo XXI, parece que ha pasado ya 50 años, ¿no? Es relativamente reciente, muchos habéis nacido en esa época. Bien, a principios de los años 2000, los equipos utilizaban 4-4-2. No sé si se ve. Ahí. Bueno, lo pinto un poco más grande. Los equipos utilizaban 4-4-2. ¿Vale? 4-4-2 en línea.
Hasta aquí bien, es decir, yo soy de las personas que opina que cualquier sistema es válido siempre y cuando se sepa usar, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el 4-4-2, espero que se vea. Guardiola observa que entre la línea de centrocampistas y la línea de centrales, la línea defensiva, hay mucho espacio, ¿no? Entre esa línea defensiva y la línea de centrocampistas no está tan compacta como hoy en día, ¿no? Hoy en día esa línea es casi, no se puede casi ni estar, ¿no? Entre líneas. Antes era así. Antes la defensa y la línea de centrocampistas estaban como a 20 metros de distancia. 20 metros es muchos metros, en el campo. Pues bien, Guardiola observa que hay un espacio aquí, un espacio ahí, que no se está ocupando y que quizás habría que ocupar. ¿Por qué ese espacio no se estaba ocupando, no? ¿Por qué este espacio no se estaba ocupando? No se estaba ocupando porque normalmente los equipos, el 99,99% de los equipos, jugaban con un delantero centro puro o con dos. Es decir, jugaban con un delantero centro puro, típico 9, alto, fuerte, rematador, que se queda en el área. Entonces, ante este tipo de delanteros, con dos centrales tienes suficiente para marcarlo, ¿no? Entonces, los centrocampistas estaban totalmente despreocupados porque sabía que a sus espaldas estaban los centrales para cubrir a ese delantero, ¿no? Muchas veces cuando los equipos jugaban con dos puntas, normalmente un 9 se queda más de referencia y el segunda punta baja un poco más. Cuando ese segunda punta bajaba un poco más, normalmente ahí sí que se genera un problema mayor, ¿no? Lo que pasa es que en ocasiones ese segunda punta actuaba como un delantero un pelín más retrasado, pero tampoco suponía un enorme problema para el equipo, ¿no? Que tenía que defenderlo. Es decir, no suponía un gran problema, ¿no? Incluso si jugabas con un 4-2-3-1 de media punta, tampoco era un gran problema porque sabías que había un jugador que te iba a jugar entre líneas. El falso 9 era muy distinto. El falso 9, a priori tú tienes a un 9, a un delantero centro, que de repente hace un movimiento que nunca antes se había visto, y era el movimiento de, desde la defensa, bajar a recibir, ¿no? No sé si se ve bien, pero desde la defensa, bajar a recibir, ¿no? Bajar a recibir justo a las espaldas de los centrocampistas, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Se hace por dos motivos, ¿no? De hecho, en un vídeo que ahora tenéis en las tarjetas lo explico también. Principalmente se hace esto por ocupar un espacio que no se estaba defendiendo, un espacio indefendible en aquella época, y con eso conseguían una cosa, conseguían generar dudas al equipo rival, ¿no? Cuando el Barcelona, vamos a poner un ejemplo real, se me seca la boca, cuando el Barcelona se enfrenta al Real Madrid el 2 de mayo de 2009, en ese 2-6, ocurre una serie de cosas, ¿no? Messi juega como falso 9, baja hasta el centro del campo y ahí a la defensa del Madrid le surge una duda, ¿no? Hostia, llevamos toda la vida acostumbrados a batallar con un delantero, ahora no tenemos a esa referencia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a Messi? ¿Seguimos a Messi hasta el centro del campo? Pues sí, lo probaron, siguieron a Messi hasta el centro del campo y lo que ocurrió fue que los extremos, tanto Henry como Eto'o, cuando el central salía, generaba un espacio atrás en la defensa y Henry y Eto'o lo aprovechaban, ¿no? Henry y Eto'o, que eran bastante rápidos, ¿no? Aunque Henry no era ya tan rápido, ya tenía 30-31 años, no era el Henry del Arsenal, pero era un Henry que tenía una potencia física bastante importante, ¿no? Y Samuel Eto'o también. Entonces, a la espalda, al espacio eran muy peligrosos, ¿no? Bueno, pues cuando Fabio Cannavaro decidió marcar a Messi y seguirle hasta el centro del campo, ocurrieron los dos goles de Titi Henry, ¿no? Bien, tras esto dijeron, vale, a Messi no lo puede seguir ningún central porque entonces dejamos huecos en la defensa que
que lo aprovechan los extremos, ¿no? Porque el movimiento de los extremos era de fuera a dentro para ocupar el espacio que dejaba Messi, ¿no? Ahora volveremos al tema de los extremos cuando hablemos de Villa y de Pedro. Pero el segundo punto del falso 9 es generar superioridad numérica. Si el central no te sigue, lo que ocurre es que Messi está completamente solo en el centro del campo ante un 4-4-2, ¿no? Normalmente los dos centrocampistas de contención, los dos centrocampistas estaban con Xavi y con Iniesta, era un 2 para 2. En el momento en el que baja Messi, se forma una superioridad numérica, ¿no? Y ahí es donde ocurren todos los problemas. Por eso el Barcelona, sobre todo en ese partido, tuvo el balón durante todo el tiempo y el Madrid nunca llegaba a tiempo a la presión, porque el Madrid intentaba presionar. Lo que pasa es que nunca llegaba a tiempo, siempre llegaba tarde y era por esa superioridad numérica tan clara que había en el centro del campo, ¿no? Primera temporada de Guardiola, falso 9. ¿Por qué lo puso? Por una serie de circunstancias que le hizo ver que las líneas defensiva y la línea de centrocampistas en el mundo del fútbol en general, no solo en el Real Madrid, estaban defendiendo de esa forma, ¿no? No era una forma mala de defender, y no era una forma mala de defender porque normalmente los equipos jugaban con un 9, no había un falso 9, ¿no? Y si lo había era de forma muy puntual, ¿no? Guardiola de repente dice, no quiero jugar con 9, juego con falso 9, y le forma ahí pues un lío tremendo a las defensas rivales, ¿no? La temporada siguiente, 2009-2010, Guardiola hace un movimiento muy inteligente. Lo que pasa que esto es fútbol y el fútbol es impredecible, por mucho que a veces intentemos planificarlo. Guardiola hace un movimiento muy interesante, que yo soy un defensor de este movimiento, y es fichar a un delantero centro, a un 9. Fichar a Ibrahimovic, ¿no? ¿Por qué hace esto? Guardiola sabe, bueno, creo que sabe, ¿no? Yo creo que sabe Guardiola que el invento del falso 9 no va a durar mucho. No va a durar mucho porque, a modo de que la línea defensiva y la línea de centrocampistas estén más compactas, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces sabe que necesita a alguien, a un 9, para distraer a la defensa central, ¿no? Y que Messi intente recibir de la forma más libre posible, porque si Messi recibe libre, es casi seguro de que es gol, ¿no? Yo creo que ahí empieza un poco la obsesión de Guardiola con la que yo creo que en la última temporada no consiguen tantos éxitos por lo mismo, pero una de las obsesiones de Guardiola era que Messi recibiese solo, intentar crear los caminos a Messi para que recibiese solo, ¿no? En la segunda temporada pone a Ibrahimovic para que Ibrahimovic se pegue con los defensas centrales y que Messi esté en esa zona de media punta, un poco por delante de Iniesta y Xavi, un poco por detrás de Ibrahimovic, y así de esa forma Messi pues estaría medianamente libre, ¿no? Ahí empieza un poco la obsesión de Guardiola para liberar a Messi, ¿no? Yo creo que esa decisión fue acertada por lo siguiente. Vamos a remontarnos en el primer partido de ida, en el clásico, Barcelona-Real Madrid, Pellegrini como entrenador, la segunda etapa de Florentino en el Real Madrid, Cristiano, Kaká, Xabi Alonso, ¿no? Todos estos, Benzema. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó en ese partido? Ahí Pellegrini decide hacer una cosa que yo creo que era el movimiento natural. Yo siempre comparo mucho el fútbol con el ajedrez, porque yo creo que un movimiento tuyo condiciona el movimiento del rival y viceversa, ¿no? Y yo creo que ahí el movimiento de Pellegrini, que ahora lo explicaremos, viene condicionado por el movimiento de Guardiola, el movimiento del falso 9, ¿no? Todo tiene su porqué. Pellegrini lo que decide es, vale, tenemos esta distancia entre línea defensiva y línea de centrocampistas, vamos a compactarla un poco más, ¿no? Y para compactarla tienes dos opciones.
o atrasas la línea de centrocampistas o adelantas la línea defensiva, ¿no? Pellegrini lo que hace fue adelantar la línea defensiva, ¿no? De repente ves a un Real Madrid defendiendo como a 35 o 40 metros de su portería. En la primera parte, en ese partido, os animo a que lo veáis. En la primera parte de ese partido, creedme que funcionó. Messi tenía que bajar demasiado abajo a recibir el balón, casi en su propio campo. Xavi Iniesta estaba en posiciones normalmente más atrasadas que las que solían frecuentar por ese adelantamiento de la línea defensiva, ¿no? Y con eso al final Pellegrini, ¿qué consiguió? Compactar la línea, ¿no? Compactar la línea de centrocampista con la línea de defensas, hacerla más pequeñita, y de esa forma las ayudas para defender a Messi eran mucho mejores. Xabi Alonso podía llegar a ayudar a Pepe, a Sergio Ramos, a los que fuesen, ¿no? En la segunda parte, Guardiola mete a Ibrahimovic. Lo mete como 9 y aquí ocurre algo distinto. Ahora los centrales del Madrid ya no se pueden ocupar de Messi. Ahora se tienen que ocupar de Ibrahimovic. Y Guardiola, fíjate que en esa temporada se adelantó a lo que deberían de plantearle sus oponentes, y era eso, ¿no? A compactar la línea. Y efectivamente puso a Ibrahimovic, los centrales se ocuparon de Ibrahimovic, y de repente en la segunda parte empezamos a ver un juego más fluido, ¿no? Messi ya empieza a tener más espacio, Iniesta y Xavi ya juegan en posiciones más adelantadas, ya se vuelve a ver el Barça que se vio en la temporada anterior, ¿no? El partido termina 1-0 con gol de Ibrahimovic, ¿no? A centro de Dani Alves, ¿no? Fijaos cómo un primer movimiento, esto es igual que el ajedrez, si habéis jugado al ajedrez me comprenderéis. Un primer movimiento, que es el falso 9, condiciona un movimiento del rival, que es compactar las líneas, y eso condiciona a Guardiola a fichar a un tío que se ocupe de las defensas rivales, ¿no? ¿Por qué no salió bien lo de Ibra? Bueno, aparte del carácter y todo esto, ¿no? Pero tácticamente yo creo que no salió bien lo de Ibrahimovic, y que solo estuvo una temporada. Yo creo que no hizo una mala temporada. Pero yo creo que en muchas ocasiones Ibra hacía de Messi. Quiero decir, en muchas ocasiones ocupaba ese papel principal que se supone que debería ocuparlo Messi, ¿no? De ahí es lo que un poco no estoy del todo de acuerdo con Guardiola, ¿no? En esa obsesión porque Messi siempre fuese el protagonista, fuese el jugador más libre en el campo, ¿no? El que intentar quitarse a las defensas rivales para que Messi recibiese lo más libre posible, que me parece genial y me parece lógico porque Messi era el mejor jugador. Pero yo creo que tener a un tío como Ibra te daba un plus en ciertos partidos, ¿no? Pero bueno, en la tercera temporada Ibra ya no está, deciden prescindir de sus servicios y se enfrenta a una nueva temporada, ¿no? ¿Cuál es la nueva temporada? La nueva temporada se ficha, la 2010-2011, se ficha a Villa. Aparte, bueno, ya estaba Maxwell en la segunda temporada, que es el lateral izquierdo. Se ficha Mascherano, ¿no? Creo que se ficha en esa temporada Villa y Mascherano, ¿no? Con Mascherano, bueno, lo que se intenta es tener a un sustituto de Busquets, a un tío que le pueda dar descanso a Busquets. Mascherano, que vino de ganar la Champions. Bueno, ganar la Champions no, me he equivocado. Vino de jugar la final de la Champions contra el Milán en 2007, la perdió. Mascherano no estuvo en el milagro de Estambul de 2005. Pero bueno, era ya un jugador contrastado, ¿no? Un 5 de toda la vida, como se dice en Argentina. Un 5 de contención. Quizás no tan técnico como Sergio Busquets, pero bueno, hacía la función de centrocampista de contención, de pivote defensivo, ¿no? Luego terminó jugando de central por las circunstancias de que Puyol se lesionó, de que había falta de centrales, y Mascherano pues terminó consolidándose de central. Pero bueno, ¿por qué se ficha a Villa
y sobre todo la incursión de Pedro, ¿no? Porque en estas 2 temporadas no hemos hablado de Pedro cuando Pedro estuvo desde la primera temporada, ¿no? Pedro era un jugador, yo creo que muy infravalorado, eso para empezar, pero sobre todo Pedro era un jugador de equipo. Me explico, se me va a enfriar el café. Pedro era un jugador de equipo porque todo lo que necesitaba el equipo lo hacía Pedro. La función de Pedro y de Villa, ¿cuáles fueron? Yo creo que se puede ver a la perfección en la final 2010-2011 de la Champions League contra el Manchester United, donde Villa se posiciona, este es el lateral, este es el central, ¿vale? Villa se posiciona aquí, en el medio. ¿Por qué Villa se posiciona ahí? Porque si tú te posicionas entre central y lateral, le generas una duda al lateral y al central. Y Pedro se posicionó en la banda derecha, pues lo mismo, entre central y lateral. De esta forma, tanto Villa como Pedro, 2 jugadores, estaban sujetando a 4 defensores. ¿Vale? Con 2 jugadores estaban sujetando a 4 defensores. Estaban ocupando un espacio indefendible, que tanto habla Guardiola, que era la posición entre el espacio entre central y lateral. Si tú eres central o si tú eres lateral y tú ves que a un delantero está en esa posición, vamos, decidme en comentarios los que juguéis de centrales o de laterales, pero cuando tienes a un delantero en esa posición, entre el central y el lateral, es muy jodido defenderle. Es muy jodido defenderle porque no sabes si el lateral, si tu compañero tiene que defender a él o tú tienes que ir a por él, ¿no? Y si no tienes una buena comunicación o si esto nunca lo habías entrenado o si el rival nunca te había jugado así, es un quebradero de cabeza porque luego Villa y Pedro se abrían mucho en banda y luego se posicionaban entre central y lateral y luego uno venía al centro y luego se volvían a abrir y estaban así durante todo el partido. Os recomiendo esa final 2010-2011, final de la Champions en Wembley, porque continuamente os voy a pedir que esa final la veáis 3 veces. La primera vez que la disfrutéis como un aficionado, que no analicéis nada. La segunda vez que os fijéis solamente en Villa y en Pedro, pero solamente cuando aparezca en pantalla Villa y Pedro os fijéis en ellos. Y la tercera vez que la veáis, que os fijéis en Messi, Xavi, Iniesta. Bueno, pues la función de Villa y de Pedro era eso, ¿no? Sujetar a 4 defensores solamente con 2 delanteros y yo creo que lo hacían a las 1000 maravillas. ¿Y por qué sujetaban a los 4 defensores? Para que Messi no fuese perseguido por ningún central. Como los centrales, como los defensores estaban ocupados de los 2 delanteros, Messi podía venir a recibir para generar superioridad numérica porque el Manchester United te jugaba 4-4-2 lineal. Creo recordar que jugaba en los 2 contenciones eran Carrick y Ryan Giggs. Estos 2 cubrían a Xavi e Iniesta. Cuando Messi venía y bajaba, se generaba la superioridad numérica 3 contra 2. El Barça siempre iba a tener el balón porque siempre había un jugador libre, ¿no? Ahí estaba la clave. Muchas veces decían, no, pero es que Villa y Pedro apenas reciben el balón. Pero tú sabes el trabajo sin balón que estaban haciendo para que Messi viniese a recibir al centro del campo solo y Xavi e Iniesta le diesen el balón a Messi. De ahí se formó el primer gol, creo, o el tercero, no recuerdo bien. Ese gol que Messi chuta desde la frontal y marca un golazo a Van der Sar. Por eso. O sea, pero ese gol se da gracias al trabajo de Villa y de Pedro, ¿no? Por eso mucho la importancia de jugar sin balón. Es que el jugador que no tiene el balón es casi más importante que el que lo tiene. Porque si tú eres extremo y te abres mucha banda, el lateral rival va a estar pendiente de ti y va a tener que abrirse más y se va a generar un hueco en el carril interior, ¿no? Por eso es muy importante el jugador sin balón. El jugador que no tiene el balón tiene que ser inteligente de aquí
y saber qué necesita el equipo en todo momento, ¿no? Si tú eres extremo, sabes que en cierto momento del partido tienes que abrirte mucho a banda para que los carriles interiores queden más libres. Si tú eres delantero centro, igual tienes que venir a recibir para generar superioridad numérica a tus compañeros. Pero si tú eres interior, igual tienes que venirte entre central y lateral a ocupar esos espacios indefendibles y generarle dudas a la defensa rival, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la tercera temporada del Barça de Guardiola. Un último apunte de la tercera temporada, y es que ahí, en esa tercera temporada, hubo un equipo que empezó a buscarle las cosquillas al Barça, ¿no? Ese equipo fue el Real Madrid, con Mourinho, por lo que he dicho antes, porque el fútbol, sobre todo el fútbol táctico, es como un ajedrez, es como una partida de ajedrez. Mourinho, cuando recibió el 5-0 en la 2010-2011, no, perdón, fue en la 2009-2010, no, en 2010-2011, efectivamente. Cuando Mourinho recibe el 5-0, que fue la tercera temporada de Guardiola, Mourinho sabe que no le puedes jugar de tú a tú al Barcelona. No le puedes jugar de tú a tú al Barcelona. Lo siento mucho, pero no le podemos jugar de tú a tú. ¿Qué hizo Mourinho? Poner a un centrocampista más, ¿no? Puso a Pepe de mediocentro. Muchas veces se le criticó a Mourinho por ser muy defensivo. Yo soy una persona que a mí los sistemas defensivos me parecen bien si funcionan, y los sistemas ofensivos también me parecen bien si funcionan. Es decir, esto es como una estrategia en ajedrez. Tú tienes una estrategia. Si te funciona, pues genial. Has ganado la partida, ¿no? Mourinho decide introducir el tribote defensivo, Pepe, Xabi Alonso y Khedira, por una cuestión muy sencilla, y es que estaba claro que ninguno de los centrales podía seguir a Messi, porque si lo seguía, los extremos ocuparían el espacio. Y entonces dice, vale, si normalmente me están haciendo la superioridad numérica con Xavi, Iniesta y Messi, y yo tengo a Xabi Alonso y a Khedira, me falta un hombre más ahí, ¿no? Es de lógica. Decide poner a Pepe, ¿no? Un jugador bastante agresivo, ¿no? En la marca, se anticipa bastante, casi que no te deja respirar, es yo creo que un dolor de cabeza a los rivales constantemente. Y decide ponerlo de mediocentro, ¿no? En ese partido, en el partido de Liga y de Copa del Rey, en la segunda vuelta, 2010-2011, vuelvo a recordar, en esos partidos ya el Barcelona se encuentra bastante incómodo. De hecho, la Copa del Rey la perdió, la pudo ganar, tuvo ocasiones que la pudo ganar, por supuesto. O sea, el Barcelona no estaba muerto, ni mucho menos. Pero ahí ya se vio, y os recomiendo que veáis el partido, se vio un Barcelona mucho más espeso. Los centrocampistas, es decir, Xavi y Iniesta, tenían que jugar mucho más atrás. Los delanteros tenían que jugar mucho más adelante porque la defensa del Madrid estaba justo en el área y los centrocampistas podían salir a presionar a Xavi e Iniesta porque Pepe estaba ocupándose de Messi, con lo cual la distancia entre interiores, Xavi, Iniesta, y delanteros, Villa y Pedro, era mayor, y al ser mayor la distancia, al tener que realizar pases, la probabilidad de fallar un pase es mucho mayor. Y Messi pues se encontró en un partido donde Pepe le siguió a todas partes, ¿no? Las marcas al hombre estaban claras, Xabi Alonso se ocupaba de Xavi, Iniesta con Khedira, o Khedira con Iniesta, y Pepe con Messi. Cuando el Madrid tenía el balón, estaba muy claro, salir al contraataques rápido, con Özil, con Benzema y con Cristiano, o con Di María, Benzema o con Cristiano. Y esa fue la estrategia de Mourinho, una estrategia pues que funcionó a las mil maravillas porque ganaron la Copa del Rey. Luego en Champions no funcionó, sí que funcionó hasta que Pepe se va del campo, porque en Champions sí que es verdad que sobre todo en el primer partido le cuesta al Barcelona, le cuesta con ese tribote defensivo, pero cuando Pepe recibe la roja,
ahí ya el Barça se vuelve a encontrar cómodo por lo mismo, porque el Barça era un equipo que jugaba buscando los espacios para generar superioridad numérica, ¿no? Cuando empieza a tener superioridad numérica con Messi, vuelve a lo que era el Barcelona, ¿no? Vuelve a tener superioridad entre Xavi, Alonso y Khedira, con Xavi, Iniesta y Messi, el falso 9, Villa y Pedro sujetando a los defensas, lo que hemos explicado antes, ¿no? Pues bien, Guardiola se da cuenta de esto. Guardiola, aunque gana la Champions ese año, Guardiola sabe que algo tiene que hacer porque en la siguiente temporada Mourinho le ha encontrado la manera de contrarrestar al falso 9 y algo tiene que hacer, ¿no? Era una partida de ajedrez constante. Se me seca la garganta. Si os están gustando estos vídeos, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Un vídeo largo, distendido, sin pizarras tácticas, simplemente una charla de tú a tú, pues que como si nos estuviésemos tomando un café y hablando del fútbol, ¿no? Yo creo que también mola. Bueno, llega la cuarta temporada. Llega la cuarta temporada y se ficha un jugador que yo creo que también estuvo infravalorado. Se ficha a Cesc Fàbregas. Muchos a día de hoy no saben todavía de qué juega o de qué jugó Fàbregas. Yo creo que voy a empezar diciendo que la última temporada de Guardiola, yo creo que fue la temporada más infravalorada de las 4 en las que estuvo Guardiola en el Barça. Y es infravalorada porque obviamente solo consiguieron la Copa del Rey, pero por favor, os recomiendo que os veáis partidos de esa temporada porque el nivel de juego, el nivel de belleza de juego no tuvo sentido. Os voy a recomendar 3 partidos. Os voy a recomendar el Barcelona-Villarreal de la primera vuelta de Liga. Gana el Barça 5-0. Un partido precioso, precioso. Ahora explicaremos por qué. Os recomiendo también el Barça-Santos, ¿no? Aquella famosa final, el 4-0. Y también os voy a recomendar, yo creo que la final de la Copa del Rey, donde el Barça gana creo que es al Athletic Club de Bilbao, ¿no? Yo creo que esos 3 partidos reflejan muy bien, pero cualquier partido, de verdad, cualquier partido de esa temporada vais a ver un fútbol que yo creo que es la perfección de la filosofía de Guardiola, ¿no? Y de la filosofía de Cruyff y de Rinus Michels y de toda la estirpe de entrenadores que juegan a este juego, ¿no? Al juego de posición, de los espacios, al juego de tener el balón, ¿no? ¿Por qué pienso que fue tan infravalorada? Bueno, lo primero, se ficha a Fàbregas. ¿Se ficha a Fàbregas por qué? ¿Se ficha a Fàbregas para tener un centrocampista más? No se ficha a Fàbregas para tener un centrocampista más. Aunque muchos dijeran, no, es que Xavi ya, para tener un sustituto de Xavi. No, esto es mentira. No. Fàbregas se ficha para tener a un doble falso 9. O sea, Guardiola estaba tan loco porque Messi recibiese completamente solo que se inventó el doble falso 9. Y esto sí que es verdad que es un invento suyo. El falso 9 no es un invento suyo, pero el doble falso 9 sí es un invento suyo. Cuando Messi estaba en la posición de 9, Fàbregas bajaba a recibir. Y cuando Fàbregas subía a la posición de 9, Messi bajaba a recibir. Ya está. Ese simple movimiento hacía el Barça de Guardiola en la última temporada. En la última temporada, Guardiola jugó con 3 centrales. Normalmente era Piqué, a Vidal y Puyol o Dani Alves, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Porque Puyol también estuvo mucho tiempo lesionado. Pero bueno, se iban turnando. Pero jugaban con 3 centrales, ¿no? Jugaban con 4 centrocampistas, que eran los de siempre, Iniesta, Busquets, Xavi. Y luego jugaban con un mediapunta, que no era mediapunta, que luego parecía que era interior, era Fàbregas. Y básicamente aquí ya se empieza a ver el fútbol total de Guardiola, ¿no? Ese fútbol total de la naranja mecánica, ¿no? Donde había un cambio de posiciones constante, se empieza a ver en esa última temporada. Yo soy de los que piensa que si Guardiola hubiese aguantado 2 temporadas más,
yo creo que hubiésemos visto a una nueva naranja mecánica convertida en el Barcelona de Guardiola, ¿no? En esta temporada se empieza a ver una rotación constante de Iniesta, Fábregas, Xavi, Messi. Es decir, mucha gente no sabía muy bien en qué posición jugaban los jugadores, porque de repente veías a Messi haciendo de Xavi, Xavi hacía de Messi, Fábregas hacía de Iniesta, Iniesta de repente estaba en banda izquierda, Pedro estaba de delantero. Yo siempre lo llamo a esto el caos perfectamente ordenado, porque para los defensas rivales era un caos, porque tú no sabías si tenías que marcar a Xavi, o a Iniesta, o a Messi. ¿Qué hago? ¿Sigo a Fábregas? ¿Pedro se desmarca y crea una ruptura? ¿Le sigo o no le sigo? Esto es un caos. Pero para el Barcelona esto era un orden total, porque seguía simplemente tenía solamente una premisa, y era: si un compañero deja un espacio, otro compañero, normalmente el que esté más cerca, tiene que ocuparlo, ¿no? Cuando Messi dejaba el espacio de 9 y venía a recibir, y venía a hacer la función de falso 9, Fábregas ocupaba la posición de 9. Cuando Messi dejaba un espacio, Fábregas ocupaba el espacio dejado. O Xavi o Iniesta, daba igual, ¿no? Pero cuando el compañero dejaba un espacio, el otro compañero tenía que ocuparlo. No había más. Era una regla simple, y con esa regla tan simple conseguían que la defensa rival se volviese loca. Yo de verdad, si veis partidos de esa última temporada, vais a ver cómo las defensas rivales no saben cómo defender a ese Barcelona. No lo saben. O sea, era un constante quebradero de cabeza, y veías una belleza en el juego que decías: wow, cómo lo hacen, ¿no? Y obviamente esto que os cuento, pues tienes que verte los partidos 2 y 3 veces para comprender por qué el Barça jugaba así, ¿no? Y luego al final comprendes que dices: hostia, pero qué fácil, ¿no? Si tu compañero deja un espacio, tú lo ocupas y ya está. Pero esto, cuando lo ves en directo, dices, te explota la cabeza, ¿no? Imagínate a un defensor que nunca se había encontrado con esta situación, ¿no? Bueno, pues como os digo, al final esto es fútbol. Por mucho que tú tengas una estrategia, nada te asegura que vuelvas a ganar la Champions, que vuelvas a ganar la Liga. Aún así, en esa temporada, en la última temporada, se ganó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey. Pero pienso que a nivel de juego, a nivel futbolístico, la belleza de esta temporada fue, yo creo que insuperable, y que vamos a tardar décadas y décadas en volver a ver una belleza en el juego tan heavy como se vio en esta temporada. O sea, yo creo que comparable al Milán de Sacchi, a la naranja mecánica, comparable a esos equipos, a equipos de época. Para mí, el Barcelona de la temporada 2011-2012, mucho mejor que las 3 últimas temporadas, pese a que no se ganó una Champions o una Liga. Esto ha sido todo. Espero que vaya bien.